Y 100 días después de que los británicos aprobaran la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, la incertidumbre ronda el panorama europeo, pues aún no está claro cómo será la negociación para esa retirada. La falta de detalles está creando alarma entre los inversores y quejas de los políticos, incluyendo las de algunos en el mismo partido conservador. El apoyo del electorado al Brexit en el referéndum del 23 de junio provocó un terremoto político y tuvo un fuerte impacto en el mercado de valores y de divisas, ya que la libra se desvalorizó a niveles no vistos desde los pasados años 80. En pocos días, el panorama político del Reino Unido quedó totalmente transformado al dimitir David Cameron como primer ministro, lo que forzó una elección interna en su partido, el conservador, que llevó a Theresa May al poder. Y hablamos de estos primeros 100 días del Brexit con Carlos Arévalo, magíster en Derecho Internacional y profesor de la Universidad de La Sabana, quien a esta hora se enlaza con nosotros. Profesor Arévalo, buenas noches y gracias por estar allí. Como siempre, un placer poder estar con ustedes. Bueno, profesor, para usted incertidumbre sería la palabra perfecta para calificar estos 100 días, porque además esa es la palabra que han utilizado casi todos los medios del mundo que han documentado lo que ha sucedido con el Brexit. Sin lugar a dudas, y esa va a ser una incertidumbre que se va a mantener hasta que se empiece a aplicar el artículo 50, que es la salida de 2 años que va a tener que hacer el Reino Unido a la luz del Tratado de Lisboa. Hasta 2017, ha dicho la primer ministra Theresa May, de acuerdo con sus negociaciones con los líderes de la Unión Europea, entre esos, por supuesto, la canciller alemana Angela Merkel, que hasta el 2017 se va a tomar la decisión de empezar a implementar esos 2 años que van a generar la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, todavía no se han visto, no se ha golpeado la economía y la sociedad británica como se esperaba, pero es producto de que todavía no se ha empezado a implementar. Por eso incertidumbre sería una palabra que efectivamente describiría muy bien lo que está viviendo en este momento el Reino Unido. Bueno, profesor Arévalo, usted ya lo decía un poco, ¿cuál es el paso que se debe seguir para empezar a aplicar y a poner pues en marcha esa separación de la Unión Europea? Y es que se debe activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. ¿Por qué no nos explica un poquito cómo se hace esa activación, en qué consiste y además si no existe como un plazo máximo que tenga el país que ha decidido irse para poner a marchar ese artículo, para hacer la aplicación del artículo? No, eso es un proceso que viene producto de la negociación entre los países. No hay, digamos que un límite máximo en el que se tenga que implementar. Lo único que sí hay es un límite máximo en el cual se debe salir de la Unión Europea una vez se haya tomado la decisión, y es ese plazo de 2 años. Pero en ese sentido ya hay un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, y es que eso se va a hacer a principios de 2017. Es decir, a partir de ahí se empieza a hacer la negociación solamente a partir de que se active. Eso es lo que han manifestado la mayoría de los líderes de la Unión Europea. Solamente una vez se haya iniciado con el proceso de salida del Reino Unido, van a iniciar las negociaciones hacia cómo se va a llevar a cabo y cómo se va a materializar concretamente, con qué medida se va a materializar esa salida. Bueno, pero aquí, profesor Arévalo, está ocurriendo algo que es bastante interesante, y es que apenas se conocieron los resultados del Brexit, de esas votaciones, pues nosotros veíamos a los líderes de la Unión Europea siendo muy fuertes con el Reino Unido, diciéndoles que si se iban a ir, entonces que se fueran rápido, que se fueran ya, pero resulta que el Reino Unido pues no ha tenido como mucho afán. ¿Tiene esto que ver que hayan dilatado la fecha, que no hayan dicho nada, que no hayan definido con el tema de elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre, en Alemania en 2017, porque ellos quieren saber con quién les va a tocar negociar después? Sí, sin lugar a dudas, el momento político que está viviendo tanto la Unión Europea como Estados Unidos, que es uno de los grandes socios de la Unión Europea, ha obligado a que se tenga que esperar un poquitico en cuáles van a ser las medidas que se van a tomar. Inicialmente lo que se pensó es que la Unión Europea y seguramente Angela Merkel hacia allá fue hacia donde encaminó las medidas que se buscaba que tomara la Unión Europea, era presionar para que se tomaran medidas muy radicales en contra del Reino Unido, un poco apagando los movimientos de también intentar salirse que podían generarse en Francia y en Holanda inicialmente. Entonces, esto ya vemos que ha cambiado, que ahora hay una posición más de sentarse a negociar, de planear cuál va a ser el modelo de salida y de esperar cuál va a ser el resultado electoral en todos los países de la Unión Europea que logran convertirse en países muy influyentes para esta decisión. Bueno, y por último, profesor Arévalo, hablemos de esas afectaciones de la economía justamente ante la falta de claridad, ante el silencio de Theresa May de no poner una fecha exacta, porque aquí se afecta la inversión, se afectan las contrataciones, muchas cosas están frenadas porque no saben cómo va a quedar este tema cuando ya ellos se separen de la Unión Europea.
La inversión, sin lugar a dudas, va a ser la más afectada. Sin embargo, lo que hizo el Reino Unido fue tomar unas medidas de choque, por ejemplo, una devaluación de la libra esterlina que pasó de estar más o menos en 1.6 dólares a estar en este momento entre 1.3 y un poco menos de 1.3 dólares. Entonces hay una devaluación de la moneda y eso ha permitido que ciertos sectores no se golpeen tanto con el tema de la importación de los productos y de la venta de sus productos. Sin embargo, estas son medidas de choque que si lo sumamos a un sentimiento, como lo decíamos al principio, de incertidumbre, también de pesimismo, especialmente por parte de las pequeñas y medianas empresas, lo que va a generar es que las consecuencias económicas en el Reino Unido, que no se están viendo en este momento, se van a empezar a sentir hacia el 2017, que es precisamente cuando se planea iniciar con el proceso de salida del artículo 50. Y es que es verdad, profesor Arévalo, creo que no hay nada más complicado, no solamente para un país, sino en la vida, que la incertidumbre. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, como siempre, un placer poder estar con ustedes.